Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hace mucho tiempo, como más de 2 semanas, que no había subido un nuevo video. La razón es que somos estudiantes y sabemos cómo es el estudio con la pandemia, por lo que estamos viendo clases online y con este método nos encontramos a veces sobrecargados con las tareas o trabajos académicos. Por este motivo, me lleva mucho tiempo para poder realizar un video. Pero bueno, en fin, vamos siguiendo con la clase. Como se les había prometido de realizar la segunda parte de la clase anterior sobre las generalidades de la anatomía, aquí estamos para cumplir esa promesa. En la primera parte habíamos dicho que se realizan en cada uno de los planos ciertos movimientos. Aún si no ha visto esa parte, se le recomiendo de verla antes para un buen entendimiento de la presente clase, en la cual vamos a hablar de los movimientos corporales. Los movimientos corporales se los podemos definir como el desplazamiento del cuerpo o de un segmento a través del espacio. Cada uno de ellos depende de varios factores, como la articulación, el plano, el eje de la articulación y los músculos involucrados. Vamos a ver como movimientos: abducción, aducción, flexión, extensión, pronación, supinación, rotación interna, rotación externa, inversión, eversión, circunducción y finalmente veremos un cuadro resumiendo los planos, ejes y sus movimientos correspondientes. Ahora vamos a ver qué nos da cada uno de ellos. Abducción es el alejamiento o movimiento lateral fuera de la línea media del cuerpo. Aquí tenemos una abducción de la cadera. Una abducción de la cadera porque el movimiento se está realizando al nivel de la articulación de la cadera. Vemos que la pierna se aleja de la línea media del cuerpo. Aducción es el acercamiento o movimiento lateral cerca de la línea media del cuerpo. Partiendo de una abducción, vemos que la pierna se acerca de la línea media del cuerpo. Flexión es la disminución en el ángulo de la articulación. La porción distal de un segmento se aproxima a la porción proximal del otro. Por ejemplo, aquí tenemos una flexión del hombro en 90 grados. Si flexionamos más o llevar el brazo más hacia arriba, vamos a disminuir el ángulo de esta articulación, que es la articulación del hombro. Extensión es el aumento en el ángulo de la articulación. La porción distal de un segmento se aleja de la porción proximal del otro, como se lo podemos ver aquí. Supinación es el movimiento de rotación lateral sobre el eje del hueso del antebrazo, por virtud del cual se vuelve hacia adelante la palma de la mano. Si se acuerdan bien, en la posición anatómica, el antebrazo está en supinación, con la palma de la mano volteada hacia adelante. Pronación es el movimiento de rotación medial sobre el eje del hueso del antebrazo, de manera que la palma de la mano es volteada de una posición anterior a una posición posterior. Rotación interna: movimientos que llevan la cara anterior de un segmento corporal y gira hacia
la línea media del cuerpo. Rotación externa. Movimientos que alejan la cara anterior de un segmento corporal y gira hacia afuera de la línea media del cuerpo. Inversión. Es un movimiento de la planta del pie hacia la línea media en el nivel de la articulación del tobillo. Eversión. Igualmente es un movimiento de la planta del pie hacia afuera de la línea media en el nivel de la articulación del tobillo. Circunducción. Es una secuencia ordenada de movimientos de un segmento corporal de manera que el extremo distal del dicho segmento describa un círculo. La circunducción combina los movimientos elementales en torno a tres ejes. Terminando con los movimientos corporales, vamos a realizar un cuadro donde cada uno de los planos tendrá su eje y sus movimientos correspondientes. Por eso debemos recordarnos de las definiciones de cada uno de los planos y ejes, y que el eje es siempre perpendicular al plano. Primero vamos con el plano mediano o sagital, que divide verticalmente el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Y si el eje es siempre perpendicular al plano, ¿qué eje correspondría al plano mediano o sagital? Piénsalo bien. Excelente, eso es el eje horizontal o transversal, que atraviesa de lado a lado el cuerpo, derecha a izquierda o viceversa. Imaginamos el plano mediano divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, y el eje horizontal o transversal atraviesa el cuerpo de lado a lado. Vamos a ver que van a formar un ángulo recto, es decir, perpendicular, y según la disposición del eje se va a permitir la realización de los movimientos de flexión y de extensión. Luego tenemos al plano frontal o coronal, que divide verticalmente el cuerpo en dos mitades, anterior y posterior. Y si el eje es siempre perpendicular al plano, vamos a ver que este plano tendrá como eje el eje sagital o antero-posterior, que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás o viceversa. Y según la disposición del eje, se va a permitir la realización de los movimientos de abducción y aducción. Y finalmente tenemos al plano transversal o horizontal, que divide el cuerpo en dos mitades, superior e inferior. Y si el eje es siempre perpendicular al plano, vamos a ver que el eje que correspondrá a este plano sería el eje longitudinal o vertical, que atraviesa el cuerpo de la cabeza hasta los pies. Imaginando que el eje, que el plano transversal divide el cuerpo en dos mitades, superior e inferior, y que el eje vertical atraviesa el cuerpo de la cabeza hasta los pies. Vamos a ver que van a formar un ángulo recto, es decir, perpendicular, y según la disposición del eje va a permitir la realización de los movimientos de rotación, es decir, rotación externa y rotación interna. En resumen, tenemos tres planos y cada uno de estos planos tiene un eje correspondiente, y según la disposición del eje se va a permitir la realización de ciertos movimientos. Por ejemplo, tenemos al plano mediano, que tiene como eje el eje
horizontal o transversal, que según la disposición de este eje permite la realización de los movimientos de flexión y de extensión. El plano frontal o coronal tiene como eje el eje sagital o antero-posterior y según la disposición del eje permite la realización de los movimientos de abducción y aducción. Y finalmente al plano transversal o horizontal, que tiene como eje el eje vertical o longitudinal, que permite la realización de los movimientos de rotación, es decir, rotación externa o rotación interna. Y vamos a finalizar con esta frase que siempre se escucha por allí y en todos los idiomas, que es: el tiempo es precioso. O de otra manera se dice que el tiempo es oro. En inglés, the time is money. En francés, le temps c'est de l'or. En bambara, wakati es sangre. En senufo, tireni cambia. Aprovechalo. Debemos aprovechar de nuestro tiempo. No debemos dejar algo lo que podemos hacer hoy para mañana, porque nunca se sabe. No sabemos si estaremos en vida o si tendremos vida para hacerlo, o si vamos a tener tiempo para poder realizar esta actividad. Por eso debemos aprovechar de nuestro tiempo, porque es muy precioso. El tiempo pasado nunca se recuperará. Hay ciertas cosas que podemos recuperar, pero no es el tiempo. El tiempo que ya pasó, así pasó, nunca volverá a pasar. Por eso aprovechamos nuestro tiempo al máximo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que si le ha gustado el video, suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y nos vemos en el próximo video. Bye bye.